¿Cómo están ustedes? Muy pero muy buenos días. Ya estamos en jornada de día viernes. Es un gusto recibirlos aquí junto al equipo que ha hecho posible esta gran semana de la productividad. Sean todos ustedes muy bienvenidos a nuestra transmisión y gracias por estar acá. Es la bienvenida entonces a este que es el último día de nuestra semana de la productividad, una tremenda semana súper completa donde hemos podido analizar y muy en profundidad, ¿no?, las distintas temáticas que son las palancas claves para generar mayor productividad en el sector y donde ha quedado en evidencia también los grandes desafíos que existen en esta materia. Lo importante es que están las soluciones, tenemos países referentes, tenemos distintos mecanismos por los cuales o a través de los cuales podemos lograr mejores resultados. Como bien se ha mencionado antes, la tecnología ha convertido a este evento en un evento virtual, ya que gracias precisamente a esta tecnología nos hemos podido conectar con más personas a lo largo y ancho de Chile. Hemos tenido también visitas desde el otro lado de nuestras fronteras. A todos y cada uno de ustedes que ha estado participando como público virtual en esta Semana de la Productividad, les quiero agradecer que nos hayan acompañado. Agradecer también esta alta convocatoria que hemos logrado durante la semana. Nos llena de felicidad básicamente porque refleja el interés que existe por una temática que a nosotros nos parece fundamental. El día de ayer tuvimos nuevamente una jornada muy interesante. Por si ustedes se la perdieron, les voy a hacer un breve resumen. Analizamos cuáles eran las prácticas actuales de la industria de la construcción en el ámbito del impacto medioambiental, que es otro eje que debe movilizar a la industria. Las presentaciones básicamente del estudio nos dieron cuenta de la cantidad de escombros y externalidades negativas que genera una determinada obra y que son cifras, la verdad, muy por sobre las cifras que manejan actualmente los países referentes que son líderes en materia ambiental y a los cuales nosotros queremos no solo mirar, sino también imitar. Los desafíos principales, ¿dónde se observan? En primer lugar, en desincentivar el uso de materiales de manera excesiva. Entonces también se repite esta idea que hemos venido comentando durante la semana de la importancia del diseño previo, es decir, donde todos los actores sean agentes activos en el diseño de cada proyecto para así utilizar, comprar, adquirir el material necesario y evitar generar sobras o desechos o escombros que efectivamente son externalidades negativas. Como tercer pilar también, utilizar otro tipo de materiales, innovaciones y tecnologías, algo de lo que vamos a hablar hoy, que estén relacionadas con materiales nobles, como por ejemplo la madera que se produce en Chile, para tener un impacto menos negativo en el medio ambiente, y es un tema que seguramente también abordaremos hoy. Respecto de ayer, era necesario también destacar el trabajo y la presentación o la visión que tuvimos aquí en el escenario junto con Ángela de la Fundación Chile respecto al comparativo con la industria minera y cómo desde allí entonces se pueden sacar buenas lecciones y buenas prácticas de una industria que estuvo en el foco de la atención de las ONG y de las comunidades y que tuvo que realizar cambios importantes para ser más eficiente, causar menos daño en el ambiente y, más importante aún, generando relaciones virtuosas con las personas que se encuentran en los territorios y que habitan los territorios donde precisamente impactan las faenas mineras. Entonces hicimos un paralelo de cómo esas buenas prácticas de la industria minera podían llevarse a la industria de la construcción. Aprendimos bastante, también se habló de la necesidad de analizar sus procesos para bajar los escombros, los desechos, para hacer las obras más eficientes y, cómo no, también más eficientes económicamente, lo que es de ya un gran incentivo. Para esto se evidenció la importancia del capital humano, que también nos consumió una jornada completa durante esta semana, y fomentar en el rubro la presencia de expertos, por ejemplo, en economía circular en los diversos proyectos. Básicamente de eso se trató la jornada de ayer. Dando paso a la jornada de hoy, a lo que abordaremos hoy, los invitados darán a conocer acciones necesarias para adaptarnos y transformarnos hacia un proceso productivo más eficiente. Es un tema súper relevante ya que la tecnología, la innovación, sus avances están a la orden del día y el rubro también puede acogerlos. Antes de partir, quiero saludar cariñosamente a las autoridades que nos acompañan hoy. Está Andrea Valenzuela con nosotros, economista CNP, a Javier Bosch, quien es el director de proyectos de Matrix Consulting, a Sebastián Valenzuela, socio de Matrix, a Pedro Plaza, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y saludar también a María Cristina Bogado, presidenta de la Asociación de Ingenieros Consultores AIC, con quien estaremos conversando más adelante. Algunos de ellos participarán en nuestro panel.
Como siempre, quiero agradecer también a los socios de la Cámara, a todas las instituciones que participaron en este estudio, que fueron absolutamente fundamentales en el proyecto que evidencia las brechas de productividad en la construcción chilena. Asimismo, agradecer a cada uno de los profesionales que se hizo parte con su talento de este desafío y que cooperó activamente para que tuviésemos finalmente este estudio. Agradecer a cada uno de ustedes que está conectado con nosotros. Sin más, damos inicio a esta jornada de día viernes. Con el último encuentro, quiero dejar con ustedes a nuestra primera oradora o presentadora, Andrea Valenzuela, ya la presentaba, economista CNP, quien presentará parte del estudio que abarca el tema de la modernización y las mayores tecnologías para una industria más eficiente. Andrea, qué gusto tenerte acá, muchísimas gracias por acompañarnos. Le vamos a brindar un aplauso virtual entre el equipo que se encuentra acá. Es un día clave porque es un día donde estamos intentando cerrar, resumir parte de los contenidos y me parece que la tecnología y la innovación nos dan una mirada no solo de mediano, sino también de largo plazo. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todos, también gracias a quienes están conectados. El día de hoy, en esta última jornada, de parte de la Comisión Nacional de Productividad, el enfoque de los temas mencionados por Sole respecto de diseño de opciones tecnológicas será básicamente desde el punto de vista del Estado. Recordando un poco el contexto de este estudio, recordar de que a principios de octubre del año pasado el presidente de la República mandató a la Comisión un estudio de productividad en construcción. La solicitud fue bastante amplia, no hubo un detalle particular respecto de elementos en detalle a analizar del sector y esto se enmarca en el espectro amplio de análisis que realizamos dado la importancia del sector a nivel de la economía. Esto justificó un enorme esfuerzo de parte de la Comisión que también dio paso a una colaboración relevante público-privada con la consultora Matrix y también dio paso al organizar más de 400 entrevistas con actores públicos y privados, nacionales y extranjeros, en donde por supuesto incluimos a los incumbentes más relevantes del sector, como el Ministerio de Obras Públicas y la Cámara China de la Construcción. En definitiva, dimos resultado a numerosos hallazgos y recomendaciones de naturaleza muy diversa y que han sido analizados a lo largo de toda esta semana. Partiendo con el tema del día de hoy, respecto de diseño, ya se ha hablado ampliamente durante la jornada respecto de su relevancia como etapa clave para, por ejemplo, incorporar nuevas metodologías de construcción en el contexto de la construcción industrializada y también se ha discutido un poco respecto de los problemas que presenta el diseño respecto de la falta de recursos, la falta de experiencia en construcción, este concepto de integración temprana y la falta de estandarización. Simplemente de nuestra parte quisiéramos complementar que a nivel de Estado estas falencias pueden ser aún mayores considerando cómo funciona el Sistema Nacional de Inversiones sobre el que se tramitan gran parte de las obras públicas. Si vemos la figura, alrededor del 30% de las obras ven bastante fragmentado su desarrollo. Si bien este porcentaje podría ser no considerable, justamente comprende a los proyectos más complejos y de elevados montos de inversión, por ejemplo los hospitales de mediana y alta complejidad. Si observamos la figura, lamentablemente podemos tener importantes periodos de latencia entre las etapas de diseño y construcción que han evolucionado de 2 a 3 años en el último tiempo, con proyectos particulares de 14 años de latencia. ¿Por qué esto puede afectar la calidad de los diseños? Simplemente porque se pone en riesgo su actualización. Si tomamos en consideración que la normativa interna del Ministerio de Desarrollo Social y Familia establece una vigencia de 3 años para los diseños, que en la práctica se pudiese extender hasta 5, entonces podemos ver cómo se puede comprometer la actualización de los diseños y consecuentemente su calidad. Para complementar respecto de cómo vemos los problemas en diseño, identificamos del lado público que hasta un 60% de los proyectos que han presentado sobrecostos y o retrasos tienen como causa problemas de diseño. ¿Por qué mencionamos hasta? Porque justamente el cómo está dispuesta la información pública, en este caso la base ex post del Ministerio de Desarrollo Social, no está tan estandarizada y fue bastante difícil codificar las causas directas cuando los problemas eran de diseño. Por esta razón, como comisión, por ejemplo, establecimos algunos supuestos estableciendo de que en actividades y obras extraordinarias inherentemente existen causales de diseño y por eso estos ajustes. Esto va en línea con lo que se mencionó el primer día de parte del secretario ejecutivo respecto a nuestro primer hallazgo del bajo nivel de cómo está sistematizada la información pública. Respecto a modificaciones de contrato, en las obras tradicionales de obra pública, alrededor del 70% de los proyectos que han sido modificados tienen como causa el diseño y también esto genera como otra externalidad una importante carga administrativa. Considerando todas las modificaciones procesadas por el Ministerio de Obras Públicas desde alrededor de 2005, que dan cuenta de más de $1.000 millones, alrededor de un tercio, es por causa de diseño. En concesiones, los valores son menores, pero no dejan de ser relevantes, en donde alrededor de un 30% de los proyectos modificados tienen como causa de diseño.
Un antecedente adicional muy interesante es que pudimos codificar el tipo de problema de diseño en concesiones, en donde observamos de que la mayoría de los problemas no es por causa de un problema de fondo o técnico del diseño, sino porque estos están incompletos, en donde, por ejemplo, la autoridad va imponiendo requerimientos adicionales y esto también puede hablar de la falta de estandarización en estos. Aterrizando directamente a las recomendaciones del lado público, nuestra primera propuesta es imponer la elaboración de estándares mínimos sobre los requerimientos en el desarrollo de proyectos, particularmente en relación a estimaciones de costos y plazos. Un ejemplo muy interesante que quisiera recalcar es la comparación entre el Ministerio de Obras Públicas y Codelco. Ambas entidades tienen una inversión anual relevante en infraestructura y, por un lado, Codelco posee el denominado Sistema de Inversión de Capital, un insumo que, entre otras cosas, presenta información detallada y relevante a solicitar para un proyecto en todas sus etapas. Por ejemplo, si observamos la lámina, ya en factibilidad solicita la programación de costos y de plazos con un nivel muy detallado de precisión. MOP, por su parte, no posee transversalmente y formalmente este insumo, lo que es bastante grave si consideramos que, en comparación a Codelco, la cartera de proyectos del Ministerio es mucho más heterogénea y, por tanto, el valor agregado de estandarizar aspectos tan transversales como la planificación de la obra es mucho mayor. No obstante, la autoridad es consciente de este problema y, por ejemplo, del lado de la Dirección de Arquitectura, ya se cuenta con iniciativas que han iniciado hace 2 años para estandarizar esto, pero que aún siguen en proceso. Dado este caso, como comisión proponemos el apoyo externo a esta iniciativa de parte de, por ejemplo, consorcios de universidades, en el entendido de que es una actividad bastante intensiva, bastante estructural y que justamente el giro de los funcionarios del servicio es más operativo. Como siguiente recomendación, y a modo de concretizar lo que ya se ha hablado durante la semana de la importancia de acercar las etapas de diseño y construcción, como comisión proponemos de que cuando un proyecto se termine, para un proyecto complejo, un proyecto de ingeniería, si es que se cumplen con los estándares mínimos de la propuesta anterior, entonces el paso a la etapa de ejecución puede ser automático. Como se ve en la figura, virtualmente las etapas se van a acercar o podría haber que se juntan bastante, pero esto es básicamente en pos de mitigar los periodos de latencia. La última recomendación en materia de diseño es en el contexto del concepto de constructibilidad, de la integración temprana y de la experiencia en construcción que proponemos que sea incluida en la fase de licitación de consultorías de diseño. Javier de Matrix posteriormente dará más ejemplos cuantitativos respecto de los beneficios en productividad. Simplemente quisiera agregar que nuevamente de parte del Estado se es consciente de este problema y, por ejemplo, de parte de la Dirección de Arquitectura se sugiere que la falta de experiencia de los consultores en obras puede, por ejemplo, generar sus presupuestos subvalorados y también se puede limitar la efectiva responsabilidad del consultor. Si bien por normativa el consultor tiene naturalmente la responsabilidad por todos los cálculos que realiza, se limita la efectiva posibilidad, por ejemplo, de correcciones o retroalimentación entre las etapas, dadas las latencias que les acabo de mencionar. Dando paso ahora a las nuevas metodologías de gestión de información y trabajo colaborativo durante toda la etapa del proyecto, como en el caso de Building Information Modeling, y también respecto de las metodologías constructivas nuevas en el sentido de la construcción industrializada, simplemente voy a señalar que los efectos en productividad son claros, también se obtienen menores plazos y costos, y que la implementación, tanto a nivel privado como público, es bastante acotada. Nuevamente Javier Bosch de Matrix va a elaborar la evidencia cuantitativa al respecto, justamente gracias al benchmark nacional e internacional que se realizó de parte de la consultora. De parte nuestra señalaré de todas formas una evidencia positiva bastante relevante en el caso del uso de BIM, por ejemplo el hospital de Curicó. En este hospital se ahorró alrededor del 6% de lo que estaba recomendado para el plazo de la obra. Si esto en teoría lo extrapolamos a un adelanto de las atenciones de salud, para este hospital en general se estima alrededor de 11 millones de dólares de adelanto. Si extrapolamos nuevamente al programa de inversiones del Ministerio de Salud de hospitales, esto pudiese superar los 250 millones de dólares. No obstante, la implementación, como comentaba, es baja. ¿Qué sucede a nivel del Estado? A nivel del Estado existe Plan BIM, una instancia de apoyo para servicios públicos, general 2016, respecto de, por ejemplo, actividades de capacitación, actividades de levantamiento de procesos para identificar cómo BIM puede apoyar en el desarrollo de las obras y en la publicación de un estándar consolidado que permite entender el intercambio de información y la solicitud de información desde demandantes y contratistas. Sin perjuicio de la existencia de Plan BIM y de su efectividad, lamentablemente las iniciativas operativas de cada servicio ejecutor dependen de su nivel de ímpetu para implementar BIM, entonces podemos observar importantes heterogeneidades. Si miramos la tabla, al comparar el caso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y una dirección particular del MOP, la Dirección de Arquitectura, podemos ver que, si bien ambas direcciones han solicitado BIM en sus proyectos, en el MIMBO el sustento es mucho más robusto.
¿Por qué? Porque se poseen indicadores de desempeño con sus consecuentes líneas de base y porque la capacitación es bastante constante, en donde se pretende incluso capacitar alrededor de 1/3 de toda la planta del Ministerio. Del lado del Ministerio de Obras Públicas, alrededor de 2018 no se posee una instancia de colaboración formal, entonces los ímpetus de implementación van más lentos. En otro caso de otra dirección, por ejemplo la Dirección General de Concesiones, si bien la solicitud de BIM es bastante frecuente, como podemos apreciar, más de un 70%, aún se trabajan algunos aspectos de fondo respecto de, por ejemplo, cómo armonizar su solicitud de BIM con el estándar del Plan BIM. Respecto de construcción industrializada, como comentaba, el escenario es muy similar. Simplemente a nivel de Estado señalar que el Consejo de Construcción Industrializada, el CCI, que es la entidad asociada a esto, que podría ser el símil de Plan BIM, es aún más incipiente respecto de su fecha de creación, un par de años después, y respecto también de un enfoque más privado que posee al día de hoy, por lo que se pudiese limitar su efectiva influencia en el Estado. Sí quisiera mencionar que, particularmente respecto a esta metodología constructiva, y en especial sobre el uso de materiales prefabricados y modulares, el rol del Estado es muy importante. En primer lugar, porque las inversiones en este tipo de metodologías constructivas son elevadas en etapas tempranas del desarrollo de la obra y justamente esto colinda con lo que mencioné, dada la fragmentación del Sistema Nacional de Inversiones. Y en segundo lugar, porque justamente los países referentes justifican la intervención del Estado al reconocer que es el mandante más importante en el sector construcción. Yéndome también a las recomendaciones en esta área, la primera es bastante directa y habla de operativizar planes de implementación bastante detallados y exhaustivos respecto a estas dos metodologías, considerando aspectos claves como priorizar la implementación respecto de, por ejemplo, tipologías de proyectos, capacitar a los funcionarios para una efectiva retroalimentación con consultores y contratistas y el diseño de indicadores de seguimiento tanto para la obra en sí como para ver cómo se va implementando la metodología en la organización y considerando diversos tipos de indicadores, dando cuenta que estas son metodologías nuevas y que, por ejemplo, ayer se vio el importante efecto en sostenibilidad asociado a la construcción industrializada. Una pequeña sutileza es en el sentido de que el nivel de intensidad de implementación se debiese analizar con cuidado en algunos casos, por ejemplo, considerando que BIM para obras viales aún se discute internacionalmente el nivel de valor agregado en comparación, por ejemplo, a un hospital complejo. En el contexto de dar certeza para mandantes y privados, proponemos que las autoridades establezcan criterios mínimos respecto de empresas atingentes de trabajar con el Estado en estas metodologías. Esta recomendación no es directamente una certificación o acreditación formal, sino que es un primer esfuerzo en el sentido de que las autoridades tengan claro lo que necesitan respecto de estas metodologías y que, por ejemplo, puedan mapear a nivel nacional dónde están los usuarios más frecuentes y por qué no los más aventajados en esta metodología, lo que permitiría, por ejemplo, direccionar los primeros esfuerzos de implementación de estas. La siguiente recomendación es particular para la construcción industrializada y es básicamente redactar una normativa sobre definiciones de la materia en línea con lo que sucede a nivel internacional. Esta iniciativa ya está en camino de parte de la DITEC de MIMBU y como comisión básicamente proponemos apoyar esta iniciativa, que sea agilizada y propender a que las definiciones sean transversales a todo tipo de obras, por ejemplo, incluyendo aquellas de infraestructura. Consideramos que esta recomendación es muy importante por dos aspectos. En primer lugar, porque daría mayor detalle y mayor contexto a las normas técnicas que existen en la materia, como por ejemplo numerosas normas chilenas. Y en segundo lugar, porque también pudiese dar más transparencia y justificación técnica a algunas prohibiciones que hemos identificado en base de licitación, por ejemplo, respecto al uso de materiales prefabricados en la super y subestructura de algunas obras concesionadas de hospitales y también el puente de Chacao. Finalmente, respecto de construcción industrializada, proponemos en línea con lo que ya mencionaba Francisca Cruz del CCI el día lunes, la incorporación de un profesional experto en construcción industrializada en la fase de licitación de diseño para al menos considerar la incorporación de esta metodología en el desarrollo de la obra. Y en la parte más ejecutiva, más operativa, en base de ejecución, proponemos estandarizar y establecer mecanismos diferenciados de calendarización y flujos de pago, respecto particularmente a los estados de pago. Como antecedente, el Estado en general, su normativa, no prohíbe la incorporación de estas metodologías constructivas, pero tampoco las promueve transversalmente ni define algunos mecanismos diferenciados para facilitar su implementación, justamente considerando que es una metodología constructiva muy distinta a la tradicional. En la práctica, por ejemplo, respecto de estados de pago, al observar algunas bases de licitación y al conversar con inspectores fiscales de la autoridad, notamos que para liberar un estado de pago, el avance físico que se hace en terreno es el umbral para liberar el estado de pago y eso, por ejemplo, no se condice con un caso hipotético de algún módulo que está disponible en una fábrica porque no estaría instalado en el terreno.
Si bien estos aspectos no están tan zanjados tampoco a nivel internacional, sí consideramos que son relevantes para al menos sentar las bases para incorporar fluidamente estas metodologías. Finalmente, a modo de cierre de parte de la Comisión Nacional de Productividad, quisiera recalcar el inédito e intenso esfuerzo que se hizo para este estudio de productividad en la construcción, que dio paso a más de 70 recomendaciones muy diversas, tanto por ejemplo respecto del tipo de obra que afectan como de el área que involucran y considerando las nuevas tendencias, por ejemplo, respecto de sostenibilidad y tecnología. También consideramos la ágil implementación, por ejemplo, al notar que 55 de las 73 recomendaciones se pueden aplicar por la vía administrativa. El estudio ya está teniendo alta relevancia, por ejemplo, al notar de que para las recomendaciones de cambios de servicio ya se está trabajando con la autoridad dirigente al respecto, lo que es muy positivo. Sin embargo, quiero señalar muy fuertemente que nuestras recomendaciones no son vinculantes para el Estado y por eso es muy importante que las actividades de difusión del estudio, su socialización, sea un ejercicio bastante grande y de la mano de una cooperación público-privada, que básicamente fue lo que también dio el paso a la ejecución de este estudio. No obstante, como comisión, sí nos preocupamos en pos de la fluidez de la implementación de las recomendaciones y generar un camino para estas, priorizar estas recomendaciones en base a dos criterios. En primer lugar, un criterio de impacto, en donde la figura podemos ver que hacia la derecha las recomendaciones tienen cada vez un mayor impacto, y un criterio de complejidad de la implementación, en donde subiendo en la figura se pueden ver aquellas que tienen menor dificultad. Finalmente, y a modo inédito de parte de la Comisión en este estudio, propusimos indicadores de desempeño para todas las recomendaciones. Esto en pos de cerrar el ciclo de política pública incorporando la etapa de evaluación, en donde se pretende justamente ir viendo cómo va la implementación de las medidas y el nivel de efectividad que éstas tienen. Nuevamente, dada la amplia cobertura de este estudio, en donde las recomendaciones hacen referencia a más de 20 entidades públicas, sin incluir el gremio, que tal como conversábamos el día miércoles, tiene un importante rol respecto de capital humano, es imperativo que estos indicadores, que debiesen ser transparentes, sean monitoreados por todo este contexto y por todos los agentes para propender a que sean efectivamente implementadas las recomendaciones y dar seguimiento y hacer los ajustes que sean necesarios. Me gustaría cerrar volviendo a recalcar la importancia de estos estudios como insumo, que son un bien público para propender a aumentar la productividad del sector construcción, un sector cuya importancia es relevante en la economía, cuyos beneficios sociales son muy importantes respecto de la disponibilización de infraestructura y de edificación para la comunidad y cuyo rol ha sido ya destacado de manera importante en los planes de reactivación económica. Muchas gracias. Gracias a ti, Andrea. Muchísimas gracias por esa presentación. Andrea además estuvo recogiendo parte de los conceptos que hablamos durante esta semana y que presentaron también nuestros expositores en las distintas mesas de debate. Les reitero a ustedes que estén atentos porque después, cuando ya nos sentemos a conversar, la idea es que ustedes puedan interactuar con nosotros a través de nuestro WhatsApp. Ya les voy a dar todas las indicaciones y puedan hacer también sus preguntas y comentarios respectivos. Ahora vamos a recibir a Javier Bott, con quien ya también hemos compartido durante esta semana, director de proyectos de Matrix, quien va a complementar la presentación del estudio tal como ya lo había mencionado Andrea. Seas bienvenido nuevamente. Un aplauso para Javier. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, ¿y tú? Hemos tenido una semana intensa. Así es, así es. Mira cómo ha pasado el tiempo desde el lunes, pero ha estado interesante y hemos tocado distintos puntos, a ver si ahora vamos con innovación y tecnología. Perfecto, Por gracias favor. Soledad. Bueno, muy buenos días. Tal como hemos conversado los distintos días desde el día del lunes, nosotros entendemos la productividad en la industria de la construcción como una serie de elementos bien interrelacionados que suceden a nivel país, como son la educación y cultura del país, el marco regulatorio, situaciones y elementos a nivel gremial, con un ecosistema más colaborativo y coordinación gremial y obviamente al final los principales impulsores de una mayor productividad son las empresas, pensando en la gestión de las personas y la gestión del capital. Entonces, la idea hoy día es enfocarnos en cuáles son las palancas específicas que pueden accionar las empresas enmarcados en el mundo de la tecnología, de la innovación y otra serie de elementos, de manera de contar con un modelo productivo, un modelo operacional altamente productivo en la industria de la construcción. Antes de entrar en esas recomendaciones y solamente recapitulando algunos elementos del benchmark, donde básicamente analizamos dos grandes mundos, edificación en altura y infraestructura vial, donde en el primero queremos focalizar la discusión de hoy día, dados los conceptos similares que creemos aplican a la industria de la construcción como un todo. Entonces, recordando,
vimos 49 obras de 15 empresas para el mundo de edificación a altura, con una altura promedio de 13 pisos, con una superficie sobre los 16.000 metros cuadrados construidos y un presupuesto en torno a los 250.000 UF por proyecto. Básicamente distribuidas en la zona centro y equitativamente en el norte y en el sur del país. Algunas conclusiones relevantes. La primera, la brecha en términos de productividad para el mundo de edificación a altura, y también es similar en el caso de infraestructura vial, se confirma con respecto a países referentes. En el caso de edificación a altura, la brecha es en torno al 53% si uno considera los promedios de las dos muestras. Otro elemento sumamente relevante es que si uno analiza el percentil 90 de la muestra nacional contra el percentil 10 de la muestra nacional, la diferencia es en torno a casi un 100%. ¿Qué implica eso? Que empresas constructoras de la muestra nacional, con acceso básicamente al mismo capital humano, a la misma tecnología y con algunas diferencias en torno a la comuna principalmente que construyen, logran productividades significativamente más altas. Es decir, hay mucho que se puede hacer a nivel empresa con el mismo marco regulatorio de manera a lograr mayor productividad. Dos otras conclusiones importantes y relevantes. La primera, esto también es para el mundo de edificación en altura, la productividad laboral disminuye a medida que el segmento socioeconómico del proyecto aumenta. Y la segunda es que si uno pusiese en la balanza la importancia en términos de productividad para el total de la obra, entre la obra gruesa y las terminaciones, uno ve que la productividad en las terminaciones es más relevante que la productividad en obra gruesa para la productividad general de, el proyecto. Entonces, como les adelantaba, la idea ahora es entrar cuáles son los factores que explican este modelo altamente productivo. Lo hemos agrupado en 4 grandes temáticas: excelencia en la cadena de valor, integración y colaboración, que fue un tema que ha salido de manera reiterada en los distintos días que hemos estado acá compartiendo la Semana de la Productividad, digitalización y industrialización. Entonces, entrando al primero, y si uno analiza la cadena de valor, pensando en el diseño, la planificación, ejecución de calidad y todo eso de manera sostenible, vemos algunos elementos relevantes de poder modificar en cuanto al modelo operacional de las distintas constructoras. En primer lugar, como les decía, el diseño. Hoy día los diseños que vimos en la muestra del benchmark no adoptan o no adoptarían principios enfocados en productividad. ¿Cuáles son estos principios? Simplicidad, estandarización, calidad y prefabricación. Si uno ve los datos, por ejemplo, en términos de estandarización, de las 49 horas que vimos, existían 2 alturas de piso distintas, es decir, había un bajo nivel de estandarización. Solamente 1 de cada 5 obras mencionó que el diseño tenía una complejidad baja. 2 de cada 3 obras nos comentaron, nos dijeron que el diseño tenía brechas significativas en términos de calidad, y finalmente casi un 40%, solo un 40% de las obras utilizaron algún elemento prefabricado. Y si uno considera que al final el diseño es sumamente relevante en setear como el máximo potencial de productividad, el no adoptar estos principios enfocados en productividad afectan agua abajo en la cadena de valor e impactan negativamente en la productividad. Si uno va al siguiente eslabón y considera la planificación en las obras, la verdad que acá nuevamente también vimos una brecha relevante en cuanto a resultados respecto del benchmark nacional con el benchmark internacional. En Chile solamente el 30% de las obras termina en plazo, mientras que en la muestra internacional eso es prácticamente el doble. Y de las obras que terminan fuera de plazo, la desviación en Chile nuevamente es mayor, en torno a un 16%, mientras que la muestra internacional es de un 14%. Había un avance relevante en la industria de la muestra, un 70% de las obras utilizó la metodología de las Planner. Sin embargo, todavía hay brechas relevantes en cuanto a su uso y sacarle el máximo potencial. Un 22% ocupaba herramientas especializadas para las Planner, solamente un 40% medía las causas de no cumplimiento. Entonces, como les decía, hay un esfuerzo relevante de incorporar metodologías de planificación, pero todavía hay una brecha relevante en cuanto a su uso en máximo potencial. Entrando a la ejecución con calidad,
Una ejecución de calidad permite evitar retrabajo y disminuir gastos de postventa en el caso de edificaciones en altura. Y acá nuevamente, viendo los datos de la muestra nacional con información de calidad cloud, una de cada 5 actividades controladas en la etapa de terminaciones tienen alguna falla y de eso aproximadamente un tercio no se termina solucionando finalmente, impactando negativamente en agua abajo en la cadena de valor. Y sumamente importante, lo conversamos el día de ayer, que fue el capítulo especial del tema sostenibilidad, uno tiene que pensar el diseño, la planificación y la ejecución de manera sostenible, tanto en lo ambiental como en lo social. Hoy día estamos en un mundo donde los distintos stakeholders están exigiendo mayor conciencia desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad social. Y la industria tiene un camino avanzado, pero todavía un camino bien relevante por avanzar en ese sentido. Y algunos datos, también lo vimos el día de ayer, pero las obras de la muestra nacional de edificación en altura generan prácticamente el doble de los escombros de la muestra internacional. Y otro dato sumamente interesante es que las obras que lograron tener una tasa de accidentabilidad bajo el promedio de la muestra lograron una desviación en costos significativamente menor que las que lo tuvieron. Es decir, además del deber ético y moral de resguardar la seguridad y la salud ocupacional de los colaboradores, hay un impacto en términos de generación de valor, de incorporar la seguridad al centro del negocio. La segunda gran palanca que vemos a nivel empresa es con respecto a integración y colaboración. Esta es una industria donde los proyectos incorporan a múltiples actores en distintas fases del desarrollo. Entonces, la forma en que logremos integrarlos de manera temprana y lograr una colaboración efectiva entre estos distintos actores es sumamente relevante para la productividad. Los datos del benchmark lo confirman. Acá hay 2 gráficos. El primero, que le preguntábamos a las obras si participaban en el diseño si la constructora participaba en el diseño de las obras solamente para las empresas con mandante interno, y la verdad es que se generaba una mayor productividad. Otro indicador también indirecto, si hay una percepción de colaboración dentro de la organización, y nuevamente las obras donde habían una mayor percepción de colaboración lograban una mayor productividad. Es decir, acá hay un impacto bien concreto en términos de productividad, de lograr una mayor integración y colaboración. ¿Qué es lo que vimos a pesar de este impacto? Es que, por ejemplo, para el caso de las constructoras con mandante interno, solamente un tercio, 1 de cada 3 obras participaba en la etapa de diseño, perdiéndose el otro 2 tercios todos estos beneficios en términos de productividad. Es decir, no existe, o vimos que hay evidencia de una brecha en términos de integración temprana y colaboración efectiva entre los distintos actores. ¿Por qué se da esta brecha? Metodologías como IPD, con todo el valor que generan y lo ampliamente usadas que son en estos países referentes, aún son desconocidas y poco usadas en Chile. Este gráfico muestra qué porcentaje de la población, estos profesionales, conoce la metodología IPD y solamente un 14% versus otras metodologías como las que están a mano izquierda se describen. Entonces, utilizar estas metodologías permiten generar una mayor colaboración. Entrando al mundo de digitalización, las industrias que logran tener una intensidad digital mayor que las que no la tienen, logran mayores resultados en productividad. Y si uno ve la construcción y lo compara con otros sectores dentro de Chile, la verdad es que el nivel de madurez digital es más hacia el final de las posiciones dentro de Chile. Es decir, genera impacto en productividad y la industria de construcción tiene un espacio significativo por avanzar. Y probablemente partiendo de las cosas más sencillas y más higiénicas. La calidad de la información a la cual pudimos acceder tiene oportunidades de mejora significativa en cuanto a su estructuración y sistematización. Acá hay un resumen de distintas informaciones que recopilamos: asistencia a mano de obra, subcontratista y costo. Y la verdad que la información completa que logramos recibir fue bajo el 50%, por ejemplo, en el caso de asistencia a mano de obra. Entonces, hay un desafío relevante en cuanto a cómo se sistematiza la recolección de datos para tomar mejores decisiones de manera interna. Si uno después va a ver software especializado
en distintos eslabones de la cadena, uno ve que Excel sigue siendo la herramienta más utilizada, a pesar de la existencia de distintos softwares especializados que han ido apareciendo en el mercado en los últimos años y que permiten una mayor productividad. Y finalmente, entendiendo y abarcando el tema de BIM, esto es mucho más que una herramienta tecnológica. Esto es una nueva forma de trabajar, una nueva forma de colaborar. Y vimos en literatura internacional que tiene impacto en productividad. Sin embargo, en Chile hay dos grandes conceptos. El primero es que tenemos una adopción, un uso menor que lo que se ve en países referentes, que es lo que está en azul. Y lo segundo es que todavía lo estamos usando en las etapas más tempranas de los proyectos, no aprovechando su máximo potencial. ¿Qué elementos vemos relevantes para adoptar un mayor uso de BIM? El primero, entender que esto es una metodología de colaboración que significa una forma bien distinta de operar de la industria y pensando en lo muchas veces que es resistente al cambio de la industria, es importante que los líderes de las empresas constructoras lo consideren como una nueva forma de operar más allá de un programa de software. Eso es sumamente relevante. En segundo lugar, el Estado en países referentes ha tenido un rol relevante en impulsar el uso de BIM de manera de generar una masa crítica dentro de la industria. Y el tercero, también sumamente relevante, es entender muy bien los incentivos y el beneficio que genera los distintos eslabones dentro de la cadena. Sabemos que tiene un alto costo para distintos actores que utilizan BIM y no necesariamente la distribución de los beneficios se condice con esa estructuración de costo. Entonces, BIM lo vemos como el elemento, es como el Internet de la digitalización para la industria de la construcción y es sumamente relevante en términos de productividad. Industrialización, la cuarta palanca que vemos relevante a nivel de empresa para lograr una mayor productividad y partiendo de aspectos más cualitativos. Tener una mayor industrialización impacta positivamente en todo lo que es sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social. Desde el punto de vista de sostenibilidad ambiental, por ejemplo, el uso de prefabricados fuera de sitio disminuye la generación de residuos. Desde el punto de vista de sostenibilidad social, se acortan los plazos de los proyectos, impactando de menor medida en las comunidades circundantes. Tiene un impacto también positivo en términos de seguridad. Y si uno lo mira estrictamente desde el punto de vista de la dimensión de productividad, nuevamente acá pudimos confirmar que en el benchmark nacional de edificación en altura, las obras que utilizaron las obras que utilizaron elementos prefabricados tuvieron un impacto relevante en términos de productividad. Esto es para la etapa de obra gruesa, pero es casi un 22% más de productividad para las que utilizaron elementos prefabricados. A pesar de ese beneficio y entendiendo una serie de dificultades, la adopción todavía es baja en comparación a referentes internacionales. Uno ve que, por ejemplo, en losas y muros de hormigón, el nivel de adopción en la muestra internacional es casi 10 o 12 veces lo que se está usando en Chile. ¿Qué elementos son relevantes nuevamente para lograr una mayor industrialización de la industria? El primero, nuevamente entender que esto es una nueva forma de operar. Pasar de construir en sitio a manufacturar fuera de sitio y ensamblar en sitio. Esto requiere capacidades distintas, un sistema de gestión distinto, una serie de elementos distintos. En segundo lugar, muy conectado con lo que les comentaba de la información, para poder comparar de manera correcta la alternativa de prefabricados versus las metodologías más tradicionales, contar con mejor y más información va a permitir tomar mejores definiciones respecto a su uso. En tercer lugar, contar con una industria de proveedores más amplia, más robusta, que disminuye el costo de cambiarse para un empresario constructor en el caso que no le resulte con algún proveedor de prefabricado específico. Y para ir cerrando, en total se propusieron más de 60 iniciativas, de las cuales hay un set que vamos a revisar ahora a nivel de empresa que vemos sumamente relevante. Como les decíamos, excelencia en la cadena de valor. Cómo logramos diseños más productivos, cómo planificamos de manera más sistemática y cómo ejecutamos con mayor calidad todo esto de manera sostenible a lo largo de la cadena de valor. Desde el punto de vista de la integración y la colaboración, cómo logramos una integración más temprana y una coordinación más efectiva, apalancado en contratos más colaborativos.
Digitalización, comentamos el tema de BIM, sumamente relevante en términos de productividad, los datos. Encarecidamente cómo mejoramos la disponibilidad de la información para una mejor toma de decisiones y finalmente la industrialización. Todo esto, la verdad que es sumamente importante acompañarlo de cómo tener una organización que se adapte y que incorpore este nuevo modelo operacional altamente constructivo, ¿ya? Y acá hay temas, por ejemplo, en roles y responsabilidades. Cómo tenemos la gente adecuada, por ejemplo, que sabe usar BIM, gestión del talento, los incentivos. ¿Cómo generamos incentivos que no necesariamente optimicen el punto local, sino el global dentro de la empresa y que permitan generar una mayor colaboración entre los distintos actores? Y para ir cerrando, esto es un poco recapitulación de lo que hemos visto a lo largo de la semana. En primer lugar, estamos rezagados en términos de productividad. La industria tiene una oportunidad relevante de agregarle aún más valor al país. Entonces la productividad tiene que estar al centro de lo que hacemos. Tenemos algunas condiciones estructurales de la industria que la dificultan. Trabajar por proyecto implica que gran parte de los equipos, por ejemplo, se desarman al final ¿cómo se llama?, del término del proyecto. Una industria altamente atomizada. Entonces hay ciertas condiciones estructurales que tenemos que considerar en el diseño. En tercer lugar, construir más está muy basado en lograr una mayor colaboración. Se ha discutido, se conversó el día lunes, se ha discutido los otros días, cómo logramos generar estas confianzas que permitan una mayor colaboración va a ser sumamente relevante para lograr una productividad. En cuarto lugar, todo esto, lo que hemos venido conversando, apalancado en las personas. Hoy día el capital humano va a ser sumamente importante en lograr esta mayor productividad y vimos las brechas que existían a nivel de cuán atractiva era la industria, elementos de formación, capacitación y certificación en los distintos perfiles. Y finalmente, el Estado tiene un rol relevante en mejorar la regulación y fomentar la productividad, pero hay un espacio relevante con el mismo marco actual de mejorar la productividad a nivel de las empresas. Así que eso es. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Muchas gracias por la presentación, que da paso entonces a la conversación que vamos a tener ahora con nuestro panel. Les recuerdo a todos ustedes que, como siempre, para nosotros es súper importante la participación de ustedes y por lo mismo la forma de interactuar con el panel es a través del número de WhatsApp, que es +56 9 85 63 66 16, el número que aparece obviamente en la pantalla para que por esta vía ustedes nos vayan dejando sus preguntas para que podamos responderlas aquí en el panel. Bien, vamos a presentar a María Cristina Bogado, presidenta de la Asociación de Ingenieros Consultores. Bienvenida, María Cristina, qué bueno que estás integrando nuestro panel. Está con nosotros también Pedro Plaza, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, a quien también le damos la bienvenida. Por favor, adelante, pasen. Sebastián Valenzuela, socio de Matrix, también nos va a acompañar en esta oportunidad. Sebastián, seas bienvenido. Y tenemos una grabación que nos dejó Julio Pertusé, quien es subsecretario de Economía y que quiero invitarlos de inmediato a que la podamos escuchar. No ha podido asistir ni virtualmente ni presencialmente aquí con nosotros el subsecretario de Economía, pero tiene de todas maneras un mensaje para nosotros. Lo escuchamos. Hola, soy Julio Pertusé, subsecretario del Ministerio de Economía. Me dirijo en estos momentos a Valparaíso. Como ustedes saben, estamos en la etapa final de tramitación del presupuesto de la Nación. Lamento no poder estar hoy día en el lanzamiento de la Semana de la Productividad, la última evento. Quiero mandarle un saludo muy afectuoso a todos los asistentes en este seminario y también quiero relevar el estudio que están lanzando en estos momentos referentes sobre las brechas de productividad en una industria tan importante como la construcción, que le ha costado ir avanzando, o más bien dicho, se ha ganado su derecho a poder reactivarse de manera segura, teniendo principal conciencia en los contagios que puedan existir a nivel de los trabajadores. El estudio revela ciertas brechas sobre las cuales espero que se inicie una conversación de manera de poder ir cerrándolas, ojalá en el más breve plazo. Muchísimas gracias a todos y le Bueno, ahí nos agradecía y nos enviaba un saludo, claro, efectivamente.
Quedó claro. Ha sido una semana súper intensa para el gobierno, vaya qué semana, y se vienen otras así también, pero de todas maneras tuvimos la participación de manera remota de las autoridades, incluso estuvimos conversando ahí con la ministra del Trabajo, ¿no? Bien, vamos de inmediato a nuestro panel. Estamos cerrando, así es que yo creo que todo nos va a llevar como a distintas conclusiones y me encanta que podamos conversar acá. Partimos por ti, María Cristina, teníamos una pregunta general para todos respecto de que, y a mí también me queda bastante claro luego de conocer la industria durante esta semana y en las reuniones previas, que aquí la integración y la colaboración son como ejes centrales para mejorar la productividad, porque uno ve las 73 recomendaciones del estudio, pero todo tiende a que se pueda conversar de mejor manera entre los actores para un diseño previo que sea más eficiente, más efectivo, etcétera. ¿Cuál es tu opinión? Bienvenida. Gracias, Soledad. Efectivamente, para nosotros, y por eso parto por felicitar esta iniciativa de la Cámara y todo el trabajo hecho por la Comisión, porque de verdad que no son muchas las oportunidades que tenemos de trabajar juntos, y efectivamente la integración es clave para nosotros tener mejores proyectos y para nosotros poder conocer las necesidades mutuas en cada etapa, ¿ya? La verdad es que se repiten a lo largo del tiempo los problemas, entonces este trabajo va a tener un tremendo valor porque ha logrado integrar, digamos, experiencias de la industria que hoy día estaban de alguna manera entre los mandantes, entre las empresas, tanto de ingeniería como de construcción, pero que de alguna manera estaban dispersas. Claro. Entonces yo creo que efectivamente la integración es clave, nos permite conocer las necesidades y lo que va pasando en las distintas etapas del proyecto y por supuesto que todo lo que se puede integrar en las etapas tempranas de la ingeniería y del proyecto nos va a permitir ahorrarnos en el futuro un montón de problemas. Y bueno, lo que dicen que lo barato sale caro, efectivamente, lo hemos visto y durante toda la semana no hacemos otra cosa que comprobarlo. Pero es interesante lo que tú dices y ese punto del vaso medio lleno, ¿no? De que esta es una buena instancia para integrarse y para conversar. ¿Lo ves así también, Pedro? Absolutamente. O sea, te diría primero, yo creo que la presentación de Javier que acabamos de ver fue súper completa y hace un resumen real de toda la semana. Y la integración es clave, lo acabas de decir tú. O sea, si nos permite planificar, nos permite anticipar los errores, nos permite simplificar el trabajo. Y mira, aquí más de alguien me ha escuchado este ejemplo. El año pasado tuvimos una presentación de Niels Larsson, que es un arquitecto canadiense famoso, que desarrolla el tema de la integración. Y él plantea, y voy a ir un ejemplo fuera de Chile, porque realmente nos hacemos harakiri aquí y creo que hay más oportunidades y estamos mejor de lo que... tenemos más opciones de las que muchas veces creemos. A mediados de los años 90, te diría casi cercano al 2000, en Francia, país europeo que está dentro de los benchmarks, no sé si vieron a Sebastián a Francia. Bueno, construyeron la nueva Biblioteca Nacional, la Biblioteca Mitterrand, un edificio que debiera contener más de 13 millones de libros, manuscritos de los años, imagínate, del siglo XII. Pura historia. Bueno, un edificio maravilloso. Al corto andar, tuvieron que ponerle a todos los vidrios del edificio paneles de madera. La cantidad de luz que tenía el edificio dañaba los libros. ¿Cómo alguien en Europa, en una tremenda proyección, en una tremenda obra, no le preguntó a algún bibliotecario cuáles eran las condiciones mínimas de cuidado del libro? Yo creo que es el mejor ejemplo, ¿verdad?, de cómo la colaboración evita estos errores y nos ayuda a mejorar. Yo creo que eso es clave. Plenamente de acuerdo. Sebastián, ¿vas a coincidir también con eso? ¿Qué te gustaría aportar desde el punto de vista de la integridad? Deja darte una mirada un poquito externa, ¿no? Porque hemos estado en la preparación de este evento, pero he conocido más ahora con ustedes y sí me parece que es difícil de coordinar. Me parece porque son demasiadas las partes. Pero también me parece que han estado como tomando algunas iniciativas, además del estudio, lo que han dicho acá nuestros panelistas, han estado tomando algunas iniciativas como echándole mano a la caja de herramientas que tenemos por ahora. Es decir, no solo estamos pensando en el largo plazo y cómo podemos solucionar esto con un proyecto de ley, sino que estamos pensando en qué solución efectiva tenemos hoy día echándole mano a la caja de herramientas. Y eso me parece positivo de destacar. Sí, o sea, en este punto en particular es algo que definitivamente
las empresas podrían y están haciendo muchas cosas, ¿ya? No se requiere necesariamente un proyecto de ley, al menos cuando el mandante es privado, que pasa en todo el mundo inmobiliario, en algunas obras de infraestructura, en las concesiones. Entonces hay mucho que se puede accionar de manera muy rápida. Hay varias empresas, incluso en el venture a nivel local, cuando vemos las que tienen mejor performance, justamente están avanzando en ese tipo de cosas. Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante? Porque si nos acordamos, ¿verdad?, de una gráfica que mostrábamos en algún minuto que tenía 9 dimensiones, donde habían varios puntos críticos. El marco regulatorio lo voy a dejar fuera, pero estaba el diseño, estaba la planificación, estaba incorporar construcción industrializada, el uso de BIM. Todas esas son decisiones que primero hay que tomar de manera temprana, o sea, cuando tú estás concibiendo el negocio o el proyecto, y que luego hay que ir accionando y ejecutando entre distintos actores durante toda la ejecución del proyecto, y que además algunas de ellas tienen un impacto en la vida útil de ese proyecto. Entonces, pareciera ser que es una sola cosa, pero la verdad es que tiene un impacto en todo el resto de las dimensiones de lo que hemos visto esta semana y lo que pasa en la industria. Entonces, creo que el punto positivo es que hay varias empresas que están haciendo cosas. Creo que también hay muchos proveedores, contratistas que están buscando también esos espacios de colaboración y con muy buena disposición. Y creo que de nuevo, para que eso avance más rápido, tenemos que abrirnos un poco más, confiar en lo que nos están proponiendo, invitar de manera más temprana a la mesa a más actores, de manera coordinada para que funcione, pero se puede y yo creo que se está haciendo. Por favor, ¿querías acotar algo, Pedro? Sí, un detalle es que Sebastián acaba de dar una palabra clave que la planteó Antonio el primer día, que es la confianza. O sea, yo creo que todo esto se basa en la confianza del inversionista con el arquitecto, en la confianza del arquitecto con la empresa constructora y no tener susto a plantear los dolores de cada uno de los procesos para que los vayamos tomando y aumentar conocimiento. Yo creo que la palabra confianza es clave y Antonio lo planteó el lunes en un ejemplo creo que súper bueno. Plenamente de acuerdo y además extendible, ¿no?, a todo el accionar de nuestro país, porque nos viene un año muy desafiante donde efectivamente lo que tenemos que cultivar es la confianza entre todos. Como Cristina. decía Rafael, no quiero meterme en el tema contingente. Entremos a picar, ¿les parece? Ya, entremos a picar con el eje Manda. central temático que tenemos hoy día. El estudio ha evidenciado múltiples beneficios de productividad, lo veíamos recién en las presentaciones relacionados con una correcta adopción de BIM, ¿no?, que en la práctica corresponde, según entendí acá, esta metodología de trabajo colaborativa que va más allá de la utilización de un software. La pregunta para ti es qué tan factible es implementar BIM en la industria chilena, caracterizada además por un bajo nivel de colaboración e integración en la cadena productiva. Bueno, yo creo que es absolutamente factible y de alguna manera no hemos estado preparando para eso, ¿ah? Como tú dices, y la palabra confianza es clave, porque una de los elementos primordiales para el uso de este software, de esta tecnología BIM, es integrar los conocimientos y las especialidades y todo lo que se va requiriendo para levantar una maqueta 3D que va a permitir que durante la obra sea mucho más fácil trabajar con ella y, bueno, aplicar todo lo que se requiere. Sin embargo, la dificultad no solo es tecnológica, es también un tema cultural de que las empresas compartan y estén disponibles a compartir su información, a estandarizar algunos procesos, porque es necesario estandarizar, ahí no vas a poder, cada uno su proceso, no, va a haber que compartirlo de una manera común, una lectura, y vamos a tener que estar todos conversando dentro de una maqueta. Por lo tanto, lo que se está haciendo, nosotros como Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería estamos trabajando con el Ministerio desde mucho rato en mesas donde hemos identificado los obstáculos que tenemos para mejorar nuestros diseños. Por lo tanto, se ha ido recuperando la confianza que muchas veces existe entre los mandantes y los asociados, entre los gremios, y eso, bueno, que hablar de lo que está pasando hoy día en Chile, de la importancia de volver a trabajar juntos, y en ese sentido vuelvo a resaltar que estudios como este nos permiten prepararnos, y después de ahí el salto a BIM que ya se está haciendo va a ser cosa de tiempo nomás. Y, disculpa, ¿en qué áreas podría implementarse tempranamente el BIM? ¿Cómo en qué tipo de construcciones? En los diseños de ingeniería. De hecho, ya se está... Lo entiendo, pero cuando ustedes seleccionan áreas, por ejemplo, viviendas sociales, no sé, estoy pensando, ¿dónde se implementan primero?
Bueno, nosotros, por ejemplo, que trabajamos en infraestructura pública, te puedo contar que en el diseño del proyecto del Camino a Farellones se hizo con BIM. Okay. ¿Ya? Porque eso te permite identificar las interferencias que hay, dónde están, no sé, pues la señalética, dónde están las curvas, un montón de cosas que antes tú te las encontrabas en las obras. Ahora tú las vas a encontrar mucho antes y vas a poder, obviamente, actuar antes. Por eso es tan importante que la inversión de la etapa de ingeniería, ya sea con BIM o sin BIM, sea mayor. Y uno de los temas que hemos visto a lo largo de toda esta semana, que la inversión en ingeniería en Chile es muy baja. Es del orden de un 2%, siento que en los países está en torno al 8%. Ya. ¿Ah? Entonces, si tú puedes anticipar en la etapa previa, vas a poder, obviamente, incorporar las mejoras que se requieren y evitar o minimizar los cambios posteriores, que te trae unos sobrecostos enormes con todo lo que sabemos. Exacto. Y finalmente todo el mundo dice, ¿por qué los sobrecostos en obra de infraestructura? Bueno, por eso. Por eso, porque en el fondo se limitó, fueron muy rígidos, en las etapas iniciales fueron muy rígidas para tú poder hacer estudios más profundos. Yo creo que el BIM va a ser una tremenda herramienta y creo que es cosa de tiempo. Y es cosa de tiempo. ¿Quieren acotar algo, Pedro, Sebastián, sobre esto? Confirmar un poco lo que dice María Cristina, yo creo que realmente está en la infraestructura pública, en la grande obra, la implementación de BIM, pero BIM para empresas de inmobiliaria, y Sebastián podría corregirlo, sigue siendo una herramienta muy cara. Más del 70% de las empresas medianas o pequeñas constructoras tienen a BIM, lo dejan fuera porque es una herramienta cara. Entonces, mientras esos costos no bajen, va a ser muy difícil que en la implementación de la industria de edificación lo tomen. Entonces, para uno, estando prefiero mantener mis costos, o sea, prefiero tener mi costo actual, es más bajo, lo controlo y lo conozco, contra arriesgarme a invertir en una herramienta de un costo alto que no tengo claro que sus resultados se van a dar en largo plazo. Entonces, la herramienta es poderosa, la herramienta va al final permear, pero ojo, no es tan rápido dado los costos que eso significa y el hábito que tenemos de construir en estándar. La cultura que está absolutamente. Sebastián. Hay un punto bien central que tiene que ver, o sea, BIM es una metodología, una herramienta que de alguna manera se va justificando en la medida que los proyectos son más complejos y que incorporan también otros elementos como por ejemplo una mayor industrialización. ¿Ya? Entonces, para realmente capturar los beneficios, un poco Javier lo mencionaba en la última presentación, hay que ir pensando, y ahí es donde está la mayor dificultad de cómo esto va avanzando de manera un poquito más rápida y más coordinada, porque hay que mover muchas piezas. Lo que comentaba es que cómo vamos avanzando en un nuevo modelo de operación. Entonces, pensar en incorporar mayor industrialización, van a haber diseños más complejos, te va a permitir, la verdad es que si tú usas todas sus capacidades, llevar los costos, llevar los plazos de manera mucho más cercana, y también después, en el caso que te quedes con el activo o con el edificio, en el caso, por ejemplo, de los hospitales, te permite también darle seguimiento a todo lo que son los planes de mantenimiento de los equipos y todo ese tipo de cosas. Entonces, muy de acuerdo con lo que plantea Pedro, pero no le podemos exigir a BIM de alguna manera que lo haga todo, sino que requiere también que movamos otras piezas para que se justifique. Ya. No está lamentablemente Julio con nosotros, pero tal vez, Sebastián, tú me puedes ayudar con esta pregunta que teníamos para él, que era ¿qué tan importante es el rol del Estado en la implementación, por ejemplo, de BIM? Es súper relevante. Nosotros, dentro de las experiencias que vimos a nivel internacional, tanto en Singapur, en Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, el rol del Estado en impulsar BIM ha sido importante. ¿Ya? Parte de lo que se está recomendando tiene que ver con que en proyectos donde el mandante es público, se pueda ir exigiendo BIM, obviamente con un cronograma y de manera que la industria se vaya preparando, pero se exija porque eso permite de alguna manera emparejar la cancha para todos, ¿ya? Y a todos de alguna manera obligarlos a capturar esos beneficios, pero termina siendo el catalizador. ¿Ya? Pudiera parecer que es algo impuesto, que de alguna manera nadie quiere que le impongan algo, pero es súper necesario. ¿Ya? Donde ha funcionado y donde realmente se ha acelerado, el rol del Estado como mandante, exigiendo BIM en los proyectos, ha sido importante. Ya, que era lo que yo le planteaba también ayer a
no recuerdo en este momento su nombre, pero del Ministerio de Economía, respecto de que el rol también del Estado fuese importante en términos de generar economía circular, es decir, en tema de desecho y de medio ambiente, cuidado del medio ambiente, sí. El rol ahí también tiene que venir del Estado como un buen ejemplo, incluso como una campaña para que acerque esos temas a la ciudadanía. A mí, perdona, Sole, que no, me gustaría complementar una cosa porque quiero recoger algo que dijo Rafael el primer día. Porque con esta herramienta tú tienes un problema, tienes que hoy día los chicos, ¿verdad? Los chicos que están estudiando manejan la herramienta, pero los profesionales medianos de, no sé, 45 años no manejan la herramienta. Entonces tienes, por un lado... Tienes una brecha generacional. Tienes una brecha, exactamente, generacional, que están los niños por un lado, ¿verdad? Que la quieren, pero no tienen experiencia. Y están los que tienen experiencia que no la saben usar. Entonces, Rafael planteaba, creo que lo comparó con Italia, que si nosotros aumentamos la productividad, tú me tenés que corregir porque hiciste el estudio, ¿verdad? Podríamos aumentar en el mediano plazo, largo plazo, 13.000 millones del PIB en Chile, del PIB total en Chile. Creo que esos son los números que digo. Sí, esos son los números. Si nosotros sacamos el 2% de ese proyecto, solo el 2%, y nos dedicamos, y me uno a lo que yo no alcancé a ver la presentación de Capital Humano de ayer, pero estuvo Diego Richard, ¿verdad? Sí. Ya hay una teoría bien simple. Si yo logro captar ese dinero, el 2% de los 13.000 millones, para el país, y soy capaz de seguir profundizando, ¿verdad?, en los niños el uso de esta herramienta. Pero por otro lado, capacito a esta gente, insisto, etario 45 años, ¿verdad?, que no la conoce. Entonces, trato de juntar los dos puntos de la cuerda para hacer el círculo. Creo que eso es clave para poder acelerar el uso de esta herramienta. Es un súper buen punto que probablemente debe estar interpretando bien a la audiencia. Los invito nuevamente a todos ustedes a participar. Recuerden que existe el número de WhatsApp y ustedes me van enviando las preguntas y ahí yo las voy gestionando. Pedro, teníamos esta reflexión para ti. La industria de la construcción se caracteriza por poseer una escasa cantidad y calidad de datos, se decía también aquí en la presentación, siendo la recolección de esta data y la generación de benchmarks uno de los principales desafíos del estudio. Este problema además dificulta la trazabilidad, como ya sabemos, y la toma de decisiones en base a información concreta y datos. ¿Qué tan relevante es, a tu juicio, mejorar la cantidad y calidad de datos de la industria para impulsar la productividad y cómo podría hacerse eso? Mira, ¿O cómo desde el ámbito ustedes pueden aportar? Mira, yo creo que es bastante... La respuesta es simple. Sí, ¿ya? Sí. La ejecución es compleja. Claro, pero lo dijo la Francisca también el primer día y lo sabemos todos que vamos saliendo de la universidad. O sea, lo que no se mide no mejora, ¿verdad? Si lo queremos hacer al revés, si no somos capaces de mejorar, ¿cómo medimos? Bueno, entonces al final el punto es cómo levantamos los datos. Pero yo creo que aquí tenemos dos ejemplos súper buenos. Uno, Matrix en este estudio fue capaz de convencer a 15 empresas, hablemos de edificación. Sí, edificación son 15 empresas. Ya, 15 empresas de edificación que dieran datos. Y los dieron. Al principio reticentes, lo conversábamos la semana con Sebastián por otros temas, al principio reticentes, pero hoy día que dieron los datos y tienen los resultados, donde yo te doy el resultado de tu empresa y lo comparo contra el resto, sin descalificar, o sea, sin desclasificar, ¿verdad? Los datos del resto, hoy día nos están llamando diciendo ya, ¿cómo seguimos con esto? O sea, se puede, creo que se levantaron los modelos, están, y una vez que eres capaz de convencer a las constructoras, a la inmobiliaria, de dar el dato, empiezan con un tema de apertura. Y te voy a poner otro ejemplo. Nosotros hace como 4 o 5 años comenzamos con un trabajo bastante más simple en suministro, y en una de las etapas había 4 constructoras. Todas se visitaron. O sea, la constructora A visitó la B, fuimos todos después a la C y después fuimos todos a la D. Y sin ningún problema, traspasando mejores prácticas. O sea, yo creo que las ganas están, la cultura está, y aquí lo que hay que disponer es la herramienta y el sistema. Y ahí creo que como Cámara tenemos una responsabilidad importante, y ya sea con Matrix o con la CDT o con algún otro instituto, tenemos que disponibilizar esa herramienta en el corto plazo. Es verdad eso, Sebastián, una herramienta común, más simple probablemente de usar. ¿El estudio en sí mismo, lo que está planteando Pedro, es un sinónimo de confianza? ¿Crees que va a generar más confianzas? Yo creo que definitivamente sí. Partimos un poco lento, en verdad, hubo que explicarle a mucha gente de qué se trataba. Pero un poco sobre el tema de los datos, pasa un poco colado en la presentación y en todo lo que hemos revisado, pero acá el gran valor, la gran diferencia a otro tipo de estudios que uno pudiera ver,
que en verdad en este tipo no hay mucho, y ahí la Cámara con la Comisión Nacional de Productividad hicieron un esfuerzo sumamente grande para poder generar esto. Tiene que ver con realmente levantar esos datos con granularidad y vincularlos, ¿verdad?, con las causas raíz de productividad. Entonces, ahora, como subproducto de todo este trabajo, hoy día ya existe una metodología, ya existe una forma de medir y de ponerse de acuerdo, bueno, ¿qué estamos midiendo? ¿En qué etapa de la cadena? ¿Cuánta gente estamos considerando para este proceso? ¿Cuál es el output de ese proceso? Todo eso ya lo acordamos durante el trabajo del estudio, tanto para edificación como para infraestructura vial, trabajando ahí bien de la mano con la CDT y con las empresas que participaron del benchmark, porque era de interés común tener una forma de medir donde podamos comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Entonces, creo que quizá más allá del informe, para mi gusto, el gran valor que se ha generado acá es que ya tenemos esa metodología, ya tenemos de alguna manera una herramienta 1.0 que hoy día está a disposición de las empresas que participaron en el estudio. Ellos pueden hoy día meterse a todos los datos y con más granularidad de lo que hemos visto esta semana, poder comparar sus obras, los distintos procesos, y eso tiene un valor gigante, y varias de esas empresas, como mencionaba Pedro, hoy día un poco la pregunta que están haciendo, bueno, ¿cómo seguimos hacia adelante? Lo que nosotros hicimos en conjunto con la Comisión es mucho más difícil, porque tuvimos que ir a buscar obras de 1, 2, 3 años atrás, donde los datos estaban repartidos por distintas partes. Construir hacia adelante teniendo la herramienta es mucho más fácil. Entonces, eso es algo que tenemos que aprovechar como industria. Ya, nos están haciendo preguntas. Hay polémica sobre BIM, así que la gestión inmediata. Cristina, dicen, ¿no será justamente, es una reflexión, ¿no será que justamente el no invertir en nuevas tecnologías y metodologías baja productividad? La falta de visión de los líderes de la industria, lo pone como una pregunta, ¿no?, para tener una reflexión tuya. De todas maneras, dice, las licencias BIM no son mayores que las de AutoCAD. ¿Cuál es tu visión? ¿Hay una cuestión cultural acá? Yo creo que sí. Y obviamente las cosas se deben implementar y ahí es donde interactúan los temas culturales y la historia y todo. Entonces, uno puede apurar, puede identificar, pero no se puede llegar antes que cuando estamos preparados, ¿ah? Efectivamente, y por eso es importante que, por ejemplo, los esfuerzos que están haciendo los mandantes, algunos, bueno, en la minería se están haciendo hace rato, sí, en el Ministerio de Obras Públicas, con planes piloto, ¿ah?, y compartiendo, y bueno, y con este tipo de actividades y conversatorios, de manera de hacer llegar a todos los resultados y mostrar que a pesar de ser difícil, requiere capacitación, requiere incorporar y hacer equipos multidisciplinarios, incorporar gente joven, capacitar a los equipos de gente mayor, pero creo que se puede, y bueno, ya partimos, yo creo que esto es sin retorno. Ya estamos en esto. ¿Qué factor, qué conclusión sacas después de esta Semana de la Productividad, o qué factor te parece más relevante después de leer el estudio y las recomendaciones a ejecutar ahora? 1 o 2 factores los más relevantes para efectivamente aumentar la productividad del sector, que es la pregunta que nos hemos estado haciendo durante la semana. Bueno, yo creo que, como te digo, lo decía hace un rato, muchos de los temas estaban dando vuelta, entonces un estudio que ha sido hecho de esta envergadura en forma sistemática lo tenemos que aprovechar, ¿ah? Y en forma inmediata, bueno, convocar a la mayor cantidad posible de gente, y en la empresa hay que hacer un esfuerzo y convencer de que en realidad esto no te redita en forma inmediata, a lo mejor retornos, utilidad, pero que en el largo plazo y para nuestra industria es sumamente relevante. Y en ese sentido, yo creo que convencer a nuestras también autoridades y nosotros como empresa, iluminar dónde están los nudos y dónde están los cuellos de botella, que es lo que hemos estado haciendo en forma conjunta. Okay. Creo que eso es lo que hay que hacer, se está un poco haciendo, pero ahora tenemos este respaldo, este estudio, que vamos con más fuerza. Y lo podemos hacer con más fuerza, claro. Sebastián, ayúdame con lo siguiente, porque alguien comenta acá, desde el 2016 existe en Chile una iniciativa del Estado que impulsa la implementación de BIM en el país. De hecho, se llama Plan BIM, que incluye 18 organismos públicos y privados, entre ellos la Cámara Chilena de la Construcción. Entonces él se pregunta, o ella, no sé quién es, ¿por qué no se consideran los avances de esa iniciativa? Si es que existe un plan del Estado y una meta que se está cumpliendo, ¿por qué se comenta en este panel como si BIM fuese algo inexistente? Sí, perdón. O sea, nosotros
consideramos que sí hay avance, ¿ya? Sí existen iniciativas del Estado, quizás valía la pena mencionarlo con anticipación. Hay bastante avance y bastante coordinación y mucho involucramiento de la Cámara, ahora del Instituto de la Construcción, para la iniciativa de impulsar BIM. Ahora, lo que pasa es que cuando vemos los resultados, los datos, eso es algo que probablemente todavía toma tiempo. O sea, todavía quedan varios años para poder llegar al nivel de lo que estamos viendo en los países de la O sea, no de la podemos muestra. medir su impacto aún. O sea, todavía ese impacto lo vamos a ir viendo de acá a unos años más. Y sí creemos que, y por eso lo estamos recomendando, que probablemente se puede empujar un poquito más desde el Estado, exigiendo su incorporación en proyectos emblemáticos donde genera mucho valor. Por ejemplo, los hospitales. De hecho, en Chile está el caso del hospital de Curicó, donde se usó bastante intensivamente, y eso, hay que intensificarlo. Pero el Estado sí ha hecho un esfuerzo, la industria también. Lo que pasa es que lamentablemente todavía en los datos no estamos viendo esos resultados. Okay. Sí, yo quisiera hacer una aclaración para que no se malinterprete lo que estamos diciendo. BIM existe y es una herramienta poderosa, y no va a ser majadero porque Sebastián lo acaba de explicar. Lo que uno trata de decir que cuando esa herramienta la tratamos de bajar a obras habitacionales, de edificación, de un edificio estándar de 12 pisos, que creo que es el que salió en el estudio, en esa área, que representa un área importante de la inversión de la construcción en este país, BIM todavía es lejano. Okay. Y ahí recojo lo que dice Sebastián. Entonces, no es que no exista y que no creamos en la herramienta, o como alguien dijo ahí como que la ignoramos. No la ignoramos. Existe, sabemos, claro, es potente, inexistente. pero ojo, tiene que permear, y permear falta por cultura, hábito y costo. Perfecto, me ha quedado clarísimo. Pedro, vamos contigo sobre esto. Diversos países, vamos a la industrialización, ¿te parece que era parte también de nuestro panel? Diversos países desarrollados y referentes en materia de productividad han trabajado estrategias potentes en el ámbito de generar un mayor grado de industrialización. De forma complementaria, el estudio presenta la industrialización como una de las palancas claves para el desarrollo de mayor productividad. Sin embargo, aún esto se evidencia en bajo porcentaje de adopción, ¿no?, en Chile. Sí. ¿Qué tan relevante es la industrialización para impulsar esta productividad, y cuáles crees tú que son las principales barreras, ¿no?, para no industrializar aún más? Mira, es clave, o sea, lo planteó Sebastián recién, o sea, clave del aumento de la productividad es la industrialización, la estandarización, el capital humano, ¿verdad? O sea, son áreas claves que en cualquier estudio que tú ves aparecen, ¿verdad? La industrialización nos permite generar trabajos fuera de la obra, lo que significa, vemos el tema de economía circular ayer, menos desecho. En algún minuto se planteó, creo en el estudio se plantea que en un edificio de 10 o 12 pisos hay un piso completo. Sí, impresionante. ¿Verdad? Si tú fueras capaz de industrializar y dejar todo eso fuera, yo te aseguro que eso pasa a ser medio piso, para no ser, ¿verdad? Entonces la industrialización es clave. Ahora, ¿cuál es lo que uno ve en el estudio? Que los constructores plantean que no hay proveedores de calidad o de confianza. Y ahí yo tengo otro ejemplo que no tiene nada que ver con este mercado. Es bien antiguo el ejemplo, pero no se rían. ¿Quién se acuerda cuando McDonald's llegó a Chile? Nadie, tú no habías nacido quizás. Bueno, cuando McDonald's llegó a Chile, el gran problema de McDonald's es quién hacía el pan. ¿Quién hacía el pan? Sí, McDonald's debe haber llegado hace 40 años a Chile, ¿o no? Sí, 30, no sé. Sí, o por lo menos 35. ¿Quién hacía el pan? Entonces, ¿qué hizo McDonald's? McDonald's agarró a las 3 o 4 fábricas de pan más grandes de Chile y dijo, yo los voy a ayudar a ser mejores. Y en menos de 6 meses McDonald's tenía desarrollado el pan que necesitaba para sus cadenas. O sea, yo creo que los proveedores están, las ganas están y la inversión está. Pero de nuevo, tenemos que integrarnos, tenemos que confiar. Tengo que confiar en un proveedor, tengo que ir, golpear la puerta, decir, ayúdame a hacer esto, hagámoslo juntos. Y si somos capaces de hacer eso, y somos capaces de hacerlo juntos, la industrialización va a crecer en forma exponencial. La Francisca Cruz el primer día fue súper clara en ese tema, ella cree en eso y ella ha sido un tremendo ejemplo de que sí se puede hacer. Y cree en la prefabricación también, ¿no? Además, obvio. La posibilidad de esta prefabricación. Va todo de la mano. ¿Quiénes son buenos ejemplos como países referentes, Sebastián?
Mira, nosotros consideramos 8 países referentes, vimos Nueva Zelanda, Australia, que son además países que nos tocó ver en el estudio de minería. Vimos Canadá, Reino Unido, Singapur, Japón, Estados Unidos en algunos temas puntuales, Bélgica también. Y en temas de industrialización, te diría yo, los desafíos van siendo distintos. Efectivamente, el ecosistema de proveedores es súper relevante, ¿ya? Y lo que tenemos que hacer todavía es desarrollarlo. Y volvemos a conversar, o vuelve a salir un punto que se habló respecto a BIM o a digitalización, que tiene que ver con la brecha generacional también. O sea, la gente que hoy día está en posiciones de liderazgo y tomando las decisiones respecto a los proyectos, tiene otra formación o está acostumbrado a hacer las cosas de manera un poco distinta. Entonces, esa es probablemente el lugar donde hay que empezar a tomar las decisiones de concebir los proyectos de manera un poco distinta. Hay empresas que están haciéndolo y apostando por esto. La Francisca Cruz, ellos están decididos a ir incorporando más industrialización, han además puesto a disposición en el fondo de todo el sector algunos casos de éxito y cosas de los que están haciendo, y hay otras empresas también de las que participaron en el benchmark que también están haciendo cosas y que están teniendo impacto. Entonces, en la medida que esos casos de éxito se empiecen a ver, sean más visibles, la gente se va a empezar a atraer más. Y eso de a poco no nos vamos a dar ni cuenta cuando ya tengamos una masa crítica mucho más importante, pero no requiere de que alguien esté dispuesto a tomar la decisión y a jugársela, de que se empiecen a ver los resultados y el resto. Bueno, ¿y cómo hago eso? ¿Cómo se va desarrollando? Pedro, querías acotar algo. Sí, exactamente, me acabo de acordar. Que aquí estaba viendo el tema, es una barrera, ya hay una trampa que hay que entender, que es la trampa del precio unitario. Te explico. Trampa del precio unitario. Yo te explico. Vamos a un ejemplo súper simple. Vamos a prefabricar, todos vienen departamentos, una mocheta, ahí donde tú salías al balcón, entonces eso lo vamos a prefabricar. Entonces te va a llegar instalado. Si tú calculas el precio unitario de fabricar ese pedacito de muro fuera, es más caro que el precio directo de fabricarlo en la obra. O sea, ¿Por qué? Tú tomas el hormigón, tomas el acero, pero lo que tú no estás considerando es el precio del proceso. ¿Ya? Porque cuando tú traes el elemento prefabricado, tú te ahorras tiempo, ahorras mano de obra. Entonces, cuando uno calcula el tema en términos estrictamente económicos, si vale o no vale la pena prefabricar, tiene que comparar el precio del prefabricado contra el costo total del proceso. No me acuerdo en qué presentación, pero en el estudio está que el 70% de las obras se atrasan. Sí. Pregúntale a una constructora qué significa el costo fijo en atrasarse en una obra que tenía que durar 10 meses, que la haga en 15. Exacto. Y pregúntenle al cliente. Pregúntale. Entonces, ese tema de entender el costo del proceso es tremendamente relevante para entender la validez y las ventajas del prefabricado. Es interesante eso. Claro, porque ahí hay una pequeña trampa, no consideras el gasto total. Todo esto, mis queridos panelistas, nos devuelve al tema del capital humano, que también es otro eje central. Cristina, aquí necesitamos generaciones preparadas para estas nuevas tecnologías, para estas innovaciones, para el proceso de industrialización, de prefabricado, etcétera. El capital humano nos conecta también con algo que hemos establecido como un eje central, que es el diseño previo, la importancia del diseño previo. ¿Qué esfuerzos crees tú que se tienen que hacer en ese ámbito de capital humano para resolver el tema de la productividad y tender hacia una mejor y mayor productividad? Bueno, las capacitaciones que se hacen, yo creo que también tienen que sufrir alguna innovación. Normalmente cuando uno habla de innovación está pensando en incorporación de tecnología y cosas de ese tipo, pero también uno puede innovar en otro tipo de cosas y en otro tipo de procesos. Y en ese sentido, yo creo que las empresas están llamadas a identificar dónde el capital humano dónde la capacitación en el capital humano se va a expresar de mejor manera o va a contribuir de mejor manera en la productividad, ¿ya? Y también hay que apostar en cosas para el futuro, ¿ah? Yo creo que en el caso de las empresas de ingeniería y en el diseño, nosotros creemos súper relevante incorporar en los equipos multidisciplinarios y en los equipos que nosotros intervenimos en las etapas muy
tempranas, que son sí. diseño, Sí, ingeniería de perfecto, me detalle, queda clarísimo. y en las etapas finales, que estamos inspeccionando las obras. ¿Ah? No estamos como en la parte del medio. Y en ambas etapas, y ahora me voy a referir un poco a las etapas finales, en las etapas de inspección fiscal de obras, por ejemplo, y volviendo a la obra pública, pero también en la minería, cuando se acompaña en la construcción, es necesario formar gente joven. ¿Ah? Porque normalmente los requisitos para hacer el seguimiento, la fiscalización o la inspección de una obra son muy grandes, son requisitos, no sé, 10 Exigente. años, 15 años, por lo tanto es muy complicado para la gente joven llegar a eso. Entonces nosotros estamos ahí planteando varias cosas, como por ejemplo reponer esto como el ingeniero ayudante, que es un ingeniero joven que va rescatando y se pone al lado del ingeniero jefe y va recuperando. Entonces ese es un tipo de cosas que nosotros creemos y todo esto también donde buscamos incorporar a la mujer en la construcción, nos hemos dado cuenta que no solamente la mujer está marginada de muchas etapas, sino que la gente joven. Y en ese sentido, las empresas creo que el rol fundamental es identificar dónde hoy día la capacitación se va a traducir en mayor productividad de nuestras obras. Me gustaría la opinión también de Pedro y Sebastián, porque acotemos algo, se está envejeciendo el rubro. Y eso también fue súper claro en mostrarlo el estudio. Y no solo envejece el rubro, sino que además no se ve a la industria de la construcción como muy atractiva para el ingreso de nuevos talentos, de talentos jóvenes. Entonces ahí, ¿cómo hacerla más atractiva? Parte de lo que vimos durante la semana también es que estos procesos de capacitación vayan desembocando en algo que sea una línea clara, o sea, alguien que entra como un obrero puede terminar en otra posición, ¿no? Y eso se vuelve más atractivo, Pedro. Sí, bueno, aquí Diego Richard el miércoles debe haber sido extraordinario, pero sí, es un problema. Mira, es re difícil, tú tienes razón, o sea, la industria está siendo poco atractiva y estamos todos preocupados de buscar las claves para hacerla más atractiva. Es difícil hoy día para mí plantearte, mira, esto es o esto no es, tú lo acabas de decir, o sea, es complejo, los cabros hoy día no visualizan partir como albañil y terminar como capataz, o sea, no es atractivo eso hoy día en la industria. Pero ahí, mira, yo diría que las claves que hoy día estamos manejando es básicamente toda la inversión social, o sea, yo creo que ese es un detonador importante, más que más la Cámara, es el actor privado, la entidad privada en este país que más aporta al tema social, con más de 20 millones de dólares al año. O sea, después del Estado somos los primeros. Eso debería ser un atractivo de estabilidad para la gente. Y sobre eso hay que seguir trabajando, estamos trabajando duro. El otro tema es lo que ha planteado Diego, insisto, en ver este tema de las competencias con Chile Valora y tratar de desarrollar lo que tú acabas de decir, o sea, una especie de carrera, ¿verdad?, en donde tú puedas partir y puedas terminar en algún rango medio, pero siempre pensando, digo, con objetivo final, en que socialmente tú tengas la capacidad de tener una buena vejez y ser feliz porque socialmente te estamos ayudando con educación, te estamos ayudando con salud y con bienestar. Creo que eso es lo que estamos haciendo hoy día. Creo que puede haber mucho más, pero cuesta encontrarle la maneja a esa lana. No, probablemente, si son temas súper desafiantes, Sebastián, es lo que muestra el estudio, no se van a solucionar en el corto plazo, pero lo importante es medirlo, verlo y ejecutarlo, o ejecutar una estrategia frente a cada uno de estos factores. O sea, mira, acá hay una necesidad, ¿verdad?, de incorporar más y mejor capital humano, pero hay una cosa que también puede ser virtuosa, o va a ser virtuosa, y eso es lo que uno ve en otros lados. En la medida que haya una mayor industrialización, eso va a significar que vamos a necesitar, o que necesitamos, personas que tienen capacidades y competencias distintas. Esas competencias van a tener una remuneración que va a ser mayor para ese trabajador. O sea, el trabajador, cuando comparamos acá dentro de Chile, y dentro de lo que vimos en el estudio, los sueldos de lo que son los trabajadores que están en labores más básicas, en edificación,
principalmente respecto a los trabajadores que están más en el mundo del montaje, que se parece al tipo de competencias que vamos a necesitar si es que avanzamos hacia una mayor industrialización, hay una diferencia salarial súper importante. Es más de un 100% en muchos casos lo que ese trabajador va a poder percibir. Y eso va a generar un incentivo también a que la industria sea más atractiva y deberían ir tomando esas posiciones. Ahora, ¿dónde está el desafío? En que hay que ir de la mano con que haya mayor industrialización, vamos a necesitar ese capital humano, entonces vamos a tener que capacitarlo rápido para tenerlo, pero ese incentivo de tener, además, no solamente la parte monetaria, sino que va a ser un trabajo más sofisticado, es un trabajo con más acceso a tecnología, que de alguna manera es lo que hoy día todos los, tanto profesionales, supervisores como trabajadores en terreno están persiguiendo. Entonces, yo creo que hay una buena oportunidad que debería representar mejores condiciones laborales y un trabajo más atractivo. Hay que sortear, ¿verdad?, esta primera parte de, de dónde sacamos ese talento y cómo lo capacitamos rápidamente para subirlo a esta necesidad que tenemos como industria. Claro que sí, y que es muy importante. Ahí también hay que incluir el proceso de la migración, que no es un tema menor, y que también de la migración de los inmigrantes en nuestro país y que también impacta fuertemente en la industria. Pedro, llega la siguiente reflexión. Justamente la inclusión de profesionales jóvenes es lo que hace que se pueda innovar. ¿No crees, te hacen la pregunta, que la visión retrógrada de los líderes de la industria dificulta la innovación y la inclusión de metodologías modernas ya probadas en otras latitudes? Buen tema, pero... A ver. Sí, pero ¿qué es la innovación? Es pensar distinto. Si la innovación no es la tecnología, no es el computador, no es BIM. La innovación está en la cabeza de todos nosotros. O sea, la innovación es pensar distinto. Salir de la caja, como dicen. Exactamente, como dicen los gringos, open the box, hay que abrir la caja. Yo creo que en la medida que vayamos pensando distinto, no hay edad para ese tema. Entonces, cuando él habla de retrógrado, sí, hay gente que no va a innovar nunca y que tiene 30 años. Y hay gente que pasa innovando y que tiene 60 años. Entonces, yo creo que la innovación es una manera de vivir, es una manera de pensar, es una cultura. La tecnología asociada son herramientas que te permiten implementar lo que tú estás pensando. Entonces yo creo que la innovación es transversal, no tiene edad, no tiene barreras, salvo las propias que uno se pone en paradigmas de seguir haciendo lo que siempre he hecho bien. O sea, uno tiene que pensar al revés. Quiero hacer las cosas distintas. O sea, quiero que los resultados sean distintos. Tengo que hacerlo diferente. Usted lo ha dicho mejor que yo. Y tomar otras rutas. No sé si alguien conoce esto, Cristina. Alguien me pregunta, ¿podrían contarnos sobre los proyectos del Parque Bicentenario de Cerrillos que están considerando BIM en el llamado concurso? ¿Alguien tiene datos de eso? No tengo información, Soledad. Ya. Y les preguntan también, Tatiana Martínez, gracias Tatiana por participar aquí con nosotros, ¿cómo se puede comprometer a los constructores de Chile para la adopción de las recomendaciones finalmente del estudio? Hablemos un poco de industria, ¿cómo se puede comprometer a la industria? Si la mejora de productividad tiene un impacto en el PIB, ¿se han pensado en incentivos para las empresas? Tatiana nos dice el Ministerio de Economía tiene un rol importante en este tema, lamentablemente no lo tenemos en vivo, pero a lo mejor podemos aproximar alguna respuesta. ¿Incentivos como para incorporar el BIM? Sí. No, en general. ¿Se han pensado en incentivos para las empresas? Ah, sí, lo dice particularmente sobre el BIM o las nuevas tecnologías. Yo creo que el incentivo por ahora radica en las empresas que pueden hacerlo. La verdad es que es difícil todavía, por todas las razones que hemos conversado, es difícil y por eso es tan importante que esto se promueva a nivel de ministerio, ¿ah? Pero yo creo que los incentivos por ahora son tener mejores proyectos para las empresas que puedan hacerlo, que ojalá arrastren, sean como los motores, como las locomotoras que arrastran al resto de la industria. Y los incentivos, los ministerios o los mandantes en general lo irán colocando y serán tener mejores proyectos, pero para eso, vuelvo al anterior, va a haber que hacer modificación y no necesariamente modificaciones legales ni normativas. Hoy día, mientras esperamos esas modificaciones que se vieron el día miércoles, todo el tema de regulación, podemos ir haciendo cosas. Hay temas que conversando, en mesas de trabajo uno identifica
que pueden modificarse a través de la fase de licitación, donde se genera un espacio para incorporar innovación, o por último, que se reconozca como un valor agregado en esta etapa, porque yo creo que nos falta un poquito para eso, porque son, por lo menos de lo que yo conozco, las empresas más grandes quienes han podido hacer como dar este paso. Este salto, o dar el salto, claro. Pedro, Sebastián, ¿cómo comprometer a los constructores de Chile con la adopción de las recomendaciones del estudio? ¿Cómo comprometerlo? Como se comprometieron hace 5 años con el compromiso de seguridad laboral y bajamos los accidentes, como se comprometieron a principios de este año con nuestros protocolos de seguridad, que hoy día demuestra que el nivel de contagio en una obra es 7 veces menor que el nivel de contagio en otra. O sea, teniendo las ganas de hacerlo, generando el liderazgo y diciendo podemos hacerlo. Y hacer que las cosas pasen como dice nuestro presidente. Exacto. ¿Es convicción, Sebastián? Sí. Tiene mucho que ver con convicción. Yo, por lo menos lo que hemos visto en este año, ha sido un cambio importante en esa convicción. Hay bastantes empresas que a partir de esto ya están mirando en el fondo la productividad al centro de sus discusiones. Hay muchas que ya lo venían trabajando y un poco también lo hemos dicho durante toda la semana. No es algo que va a pasar de la noche a la mañana, no hay una bala de plata. Es una industria súper compleja, muy atomizada, con mucha competencia también. Entonces, desde ese punto de vista, que son cosas bien positivas, es más difícil avanzar. Pero creo que parte por las empresas, tienen mucho por hacer. Creo que el hecho de que la Comisión Nacional de Productividad y que el Presidente de la República le haya dado el mandato de hacer el estudio también muestra que hay convicción de parte del Estado. Entonces, probablemente ahora es un muy buen momento para alinear a todos los que haya que alinear, para ir avanzando tanto por la parte pública, que tiene un rol importante y que influye de alguna manera a todo el sector, con el sector, con la Cámara, que también ha dado un paso importante haciendo el estudio y con todas sus mesas de trabajo. Y las empresas yo creo que una vez que le ven el valor y que de alguna manera logran salir de la trampa del costo unitario, como decía Pedro, de poner esto al centro, de tomar ciertos riesgos y hacer las cosas de manera un poco distinta, eso va a funcionar. Pero parte por la convicción y creo que eso está. Muchísimas gracias a los tres por participar acá. Les brindamos un aplauso entre los que estamos acá. Yo insisto, hemos tomado todas las medidas de seguridad y sanitaria. Somos pocos, pero son los que han hecho posible esta semana de la productividad. Además, por supuesto, de nuestros invitados, de nuestros panelistas y mucho más ustedes, que han estado tan pendientes de cada una de las versiones. Los dividimos en ejes temáticos. Se trabajó mucho para este evento, se trabajó mucho más para realizar el estudio. Sebastián recién lo decía. Yo me quedo con la impresión, al igual que los organizadores, que ojalá este estudio marque un antes y un después, o sea, un hito, un ícono importante en la industria para efectivamente mejorar la productividad que se requiere. Vamos a agradecer nuevamente a la Cámara Chilena de la Construcción. A nombre de la Cámara quiero agradecer también a la Comisión Nacional de Productividad, a Matrix Consulting que participaron en esto, agradecer también a nuestro media partner, el Diario Financiero, y a todos los que se han interesado en el contenido. Por supuesto que queremos dejarlos invitados a que si se perdieron algún capítulo lo puedan buscar, porque están disponibles todas las presentaciones y están disponibles también los paneles, es decir, la transmisión completa de cada uno de estos días. ¿Dónde? semanadelaproductividad.cl, ahí está el estudio que pueden verificar, que pueden revisar en detalle, etcétera, porque creemos que estas son experiencias ricas, creemos que se recolectaron datos súper interesantes que no se habían recolectado, se sacaron conclusiones, se miró frente a países referentes y bueno, todo eso va a permitir la mejora y ya lo decía antes, que esto marque un antes y un después precisamente en el mundo de la construcción y su productividad. Cualquier duda que tengan también la pueden resolver a través del sitio web. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir con nosotros. Yo en lo personal, gracias por invitarme también a ser parte de esta semana de la productividad. Me encanta este tema de la construcción y he aprendido bastante más con toda esta semana de contenidos que hemos tenido. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Chao, que estén bien.